Reflexión de la semana 7, Números capítulos 15 al 33. En esta semana que leímos esta porción bíblica, vimos cómo el pueblo de Israel continúa su travesía en el desierto, enfrentando grandes desafíos, luchas de fe y momentos de desobediencia. A través de estos capítulos, Dios sigue revelando su santidad, su justicia y al mismo tiempo su misericordia. Sin embargo, también queda claro que la obediencia es clave para caminar en su bendición. En Números 15 encontramos instrucciones detalladas sobre los sacrificios, sobre las ofrendas y también la necesidad de recordar constantemente los mandamientos de Dios. En medio de estas instrucciones, Dios también nos permite ver el castigo para el que desobedezca deliberadamente. Y también se ofrece una vía de restauración para el que pecó sin intención, destacando su gran misericordia. La importancia de estos sacrificios radica en que al ofrecerlos, el pueblo se mantenía en una relación correcta con Dios. Ellos reconocían su santidad y la necesidad de una purificación. Vimos cómo los israelitas fueron llamados a recordar siempre las instrucciones de Dios, incluso en los pequeños detalles de su vida cotidiana. Sin embargo, vimos un cambio dramático cuando llegamos a Números 16 y 17, en donde se nos narra la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres desafían la autoridad de Moisés y Aarón, queriendo tomar para sí mismos el liderazgo que Dios les había otorgado. En esta porción bíblica vimos el recordatorio claro de que la desobediencia y el orgullo de querer tomar el lugar de Dios tiene consecuencias graves. En el caso de los rebeldes, la tierra literalmente se los tragó, lo que muestra que el rechazo de la autoridad de Dios no es algo que se pueda tomar a la ligera. Aquí pudimos ver la santidad de Dios y su justicia. Él no tolera el pecado ni siquiera cuando éste previene de aquellos que pretenden ser líderes. No es suficiente con simplemente ser parte del pueblo de Israel. Es necesario vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, respetando su autoridad y caminando en humildad. Números 20 fue otro capítulo de desobediencia, esta vez por parte de Moisés y su frustración por el pueblo. Moisés y Aarón desobedecen a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle como Dios les había mandado. Aunque el pecado de Moisés parece menor, se resalta una vez más que incluso los líderes deben de ser ejemplos de obediencia y la lección de que ellos no están exentos de las consecuencias de desobedecer a Dios. Como resultado vimos que Moisés no entraría a la tierra prometida, lo que nos recordó que la desobediencia no tiene grados y las consecuencias de cualquier pecado son serias para todos. El comportamiento de Moisés y el pueblo de Israel con sus tantas quejas y falta de confianza en Dios es un reflejo que nos permite ver nuestra propia tendencia a buscar soluciones rápidas o a frustrarnos ante dificultades, ¿cierto? Sin embargo, Dios continúa mostrándose paciente con ellos. Y lo mejor de todo, que también con nosotros. Gracias, Señor. Él nos llama constantemente a la fe, a confiar en su provisión y a ser obedientes a sus caminos. En Números 21 vimos que a pesar de la rebeldía y el pecado del pueblo, Dios sigue mostrando su gracia al proveer una solución al veneno de las serpientes mediante una serpiente de bronce. Aquí Dios enseña a Israel que la única solución a sus problemas del pecado y condena es mirar lo que Él ha provisto. Esa serpiente de bronce se convertía en un símbolo de la salvación y anticipa la obra redentora de Jesucristo en la cruz, donde Él sería levantado para que todo el que lo mire a Él sea sanado y sea salvo, como lo explica el mismo Jesús en Juan 3, 14 y 15. En Números 22 y 24 encontramos la historia de Balaam, un profeta pagano contratado por el rey Balac para maldecir a Israel. Sin embargo, Dios interviene como siempre increíblemente. En lugar de maldecir a Israel, Balaam termina bendiciendo al pueblo de Dios. Esta parte bíblica, mis amados, nos muestra que ningún plan del maligno puede prevalecer contra los propósitos de Dios. Aleluya. Aunque los enemigos de Israel intentaron usar a Balaam para sus fines, fue la soberanía de Dios la que prevaleció. Este es un gran recordatorio que nos invita a confiar plenamente en que los planes de Dios
son más grandes que cualquier estrategia del enemigo. Gloria al Señor. Y finalmente, en Números 32, vimos las tribus de Rubén y Gad junto con la mitad de la tribu de Manasés. Ellos deciden quedarse en el oeste del Jordán, en lugar de cruzar a la tierra prometida. Aunque al principio todo esto parecía ser una decisión muy egoísta, Moisés les exige que aunque se queden en esas tierras, deben de ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra al oeste del Jordán. Este compromiso con el pueblo de Israel nos demuestra que incluso cuando estamos en situaciones que parecen ser favorables para nosotros, debemos de ser conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás y de cómo nuestras decisiones impactan al cuerpo de Cristo en su totalidad. Esto es muy importante. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El autor de Hebreos escribe para animar a los cristianos a perseverar en la fe. Este versículo nos permite mirar que la disciplina de Dios no es un castigo, sino una muestra de su amor paternal. Él disciplina a quienes ama para corregir y formar su carácter en nosotros. Amados, a través de estos capítulos vimos que la disciplina de Dios es un acto de amor. A través de las correcciones y advertencias que Dios le dio a Israel, Él buscaba purificar y restaurar a su pueblo. Del mismo modo, Él nos disciplina hoy para que crezcamos en su santidad y nos alineemos con su voluntad. Gracias, Señor, por tu corrección y disciplina en nuestra vida. Hoy te pregunto, ¿cómo debes de reaccionar cuando Dios te disciplina? ¿Estás aceptando la corrección como un acto de amor o lo estás resistiendo? Oremos juntos. Gracias, Padre amado, por esa paciencia tan grande que nos tienes. Sabemos, Padre, que tu disciplina es para nuestro propio bien y comprendemos que cada corrección tuya tiene un propósito de hacernos más a tu imagen. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a que actives ese reconocimiento en nosotros cuando necesitamos arrepentirnos por alguna equivocación. Ayúdanos a confiar en que tu dirección siempre es buena y no nos permitas olvidar de que tú siempre estás ahí como el Padre amoroso que eres. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. No se olviden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide Alejandra Hicks. Hasta la próxima.